Hola, soy Milagros Pierna. Soy escritora y profesora de literatura. Vivo en Ibiza. Hace tiempo que no escribo, pero hubo un tiempo en el que escribí mucho. Me gusta la literatura, me gusta escribir, me gusta leer, me gusta estar en Ibiza, el lugar donde llevo viviendo casi toda una vida. Cosas de cada día es un libro escrito en catalán de Ibiza sobre cosas que pasan a la gente a diario o no tan a diario. Está formado por 7 relatos, el primero más largo, los otros 6 muy cortitos. Son relatos que pueden leerse de uno en uno, que ni siquiera hace falta leerlos en el orden en que están escritos y que pretenden hacer pasar un buen rato a quien lo lee, y si piensa un poquito tampoco está mal. Estos relatos se publicaron por primera vez hace 30 años, en 1994. Fueron mis deberes de catalán cuando yo estudiaba catalán y en verano tenía unos deberes que hacer, unas redacciones, y en lugar de redactar sobre otra cosa, escribí cuentos. Estoy muy orgullosa de estos cuentos porque me costaron mucho esfuerzo y me costaron mucho tiempo para lo pequeños que son los relatos, pero estoy muy orgullosa del resultado y de cómo quedó. Hoy en día, 2024, 30 años después, se hace una segunda edición porque aquella primera es inencontrable y estoy tan contenta de que vuelvan otra vez a la luz los 7 relatos de cosas de cada día que quiero compartirlo con todos ustedes. Los cuentos de cosas de cada día en esta edición vienen arropados magníficamente. En primer lugar, por un prólogo de Pep Merí, que es el original de 1994 y que naturalmente recogemos y reproducimos en esta edición. Pero además tiene también un pórtico que presenta todo el cuento, todo el libro. Presenta lo que Cosas de cada día es, a cargo de Joan Cardona, Joan Despou. Los cuentos del libro van precedidos y acompañados por las ilustraciones de portada y de interior de Gabriel Torres Chalch. Se puede encontrar en las librerías, también en la web de la editorial y en Amazon. Edicions Aïllades ha publicado esta segunda edición.